Comunicación. Hoy estamos a sábado 28 de junio del año 2025. ¿Qué tal, chicos, chicas? Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Iselita. profesor. Buenas tardes, Miluka. Buenas tardes, Elena, Beatriz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Florcita. ¿Qué tal, chicos? Espero que hayan tenido una bonita semana. Vamos ya cerrando este primer bimestre con las sesiones que corresponden pues al grado, en este caso al cuarto de secundaria, culminando este primer bimestre. Seguramente ustedes ya van desarrollando su módulo, ya van avanzando. Recuerden que seguramente les toca presentar más o menos 20 de julio por ahí. Hay que ir desarrollándolo, no esperar el último momento porque luego se nos acumula y estamos luego en, digámoslo, saturados, estresados, ¿no? Entonces poco a poco vayan avanzando. Es más, si hoy han tenido clases de todas las áreas, de una repasada y algunas preguntas, lo que se está desarrollando en clase, pues vienen, entonces ya vas desarrollando. Y unas que otras preguntas te quedarán pues para la semana, ¿no? Entonces siempre es importante que ustedes practiquen el tema de como valor de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es un valor que siempre todavía en el colegio nos van formando y ustedes tienen que tener ese valor de la responsabilidad. Y pues más adelante ese valor que siempre se les dice, pues responsabilidad, pues seguramente también sus asesores les indican eso. Eso lo va a trasuntar en tu vida cotidiana, en tu vida, cuando ya mañana más tarde vas a servir a la sociedad, vas a ser responsable. Si en tu vida escolar eres responsable, eso implica también que en tu vida cotidiana también vas a ser responsable. Entonces, esos valores siempre hay que practicarlos y no esperar el último momento. Bien, chicos, en estas 3 semanas que hemos tenido clases, 3 semanas iniciales, hemos desarrollado sustancialmente lo que es literatura. Hoy ya nos vamos a dar un salto y nos vamos a ir al módulo de razonamiento verbal, chicos. Entonces, los que están con su módulo se van a razonamiento verbal y vamos a platicar temas que conciernen a este tema dentro del primer bimestre. Y vamos a hablar lo que corresponde a comprensión de lectura, ¿sí? El tema de comprensión de lectura, que es un tema que conocen ustedes, es un tema bastante ajado, digamos así, bastante tomado en cuenta. Seguramente papá, mamá, en el colegio en primaria y secundaria, el profesor en la secundaria le dicen tienen que leer y leer y leer. Y no solamente el tema de leer, sino comprender lo que uno lee. Entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando con el desarrollo de nuestro módulo para ver este tema de lo que es comprensión de lectura, que siempre lo vamos a tener en forma permanente y en forma cotidiana. ¿Sí, chicos? A ver, un momentito, por favor. Estoy un poco agripado. Bien, vamos con nuestro tema. Hoy ya vamos a hablar del tema de comprensión de lectura, ¿ya, chicos? Y un poco reflexionamos en función a la importancia de lo que es comprensión de lectura, ¿no? Siempre seguramente se han preguntado, ¿y para qué tenemos que leer? ¿Por qué no tenemos que leer? O sea, nosotros tenemos que tener los objetivos y los conceptos claros, ¿por qué tenemos que leer? La importancia de la lectura. No es porque pues, te dicen para que te pierdas su tiempo en la lectura, sino tiene su implicancia. Tiene los objetivos también claros cuando una persona lee. Por ejemplo, entre otras, ¿no? La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Es decir, el único mecanismo para adquirir conocimiento es la lectura. No hay otra. ¿Sí? Obviamente, si tú tienes conocimiento, vas a tener cierta libertad. La libertad de que cuando una persona no lee, no lo tiene. Entonces, siempre es bueno eso de las lecturas. Repito, la lectura es el único camino que nos va a permitir tener el conocimiento de cualquier tema, de cualquier cultura. Otra importancia, la lectura implica la participación activa de la mente. O sea, cuando uno lee, nuestra mente se activa, así como nuestro cerebro se forma así como una especie de circuito eléctrico y
todos los foquitos se prenden. Y obviamente al activarse va a desarrollar, ¿qué cosa? Nuestra imaginación y nuestra creatividad. Es decir, el alumno que lee activa su mente y desarrolla su imaginación. Profesor, ¿y por qué tengo desarrollo de imaginación? ¿O por qué se desarrolla la imaginación? Es que cuando ustedes han leído seguramente te imaginas. Es decir, para comprender un texto tienes que imaginarte. Y cuando tú te imaginas, tu comprensión se hace más efectiva. Y al desarrollar tu imaginación, tú desarrollas tu creatividad. El estudiante desarrolla su creatividad. Pocos, raros, son las personas que son creativas, muy raras, muy raras. La creatividad nos da la lectura. Los grandes inventos científicos que conocen ustedes, el celular, el laptop, la tableta, todos los inventos científicos es gracias a que el que inventó fue creativo, se imaginó, usó su imaginación y su creatividad y pudo diseñar aparatos que nosotros tenemos ahora en casa. ¿Sí? Y esto, repito, queridos chicos, nos desarrolla pues esos aspectos. No sé, creo que no les compartí una vez la historia de un gran científico norteamericano. A ver, pregunto, ¿quién inventó la bombilla eléctrica? ¿Alguien recuerda? Fue Tesla. Antes de Tesla. Tesla es ya más moderno. El inventor de la bombilla eléctrica. A ver, ¿alguien recuerda? Fue un científico norteamericano. Thomas, profesor. Tomás Alva Edison. Alva Edison. Así es, Tomás Alva Edison. La historia de Tomás Alva Edison es un tema bastante interesante. Les voy a contar ya. Este chico, cuando fue al colegio, se supone primer grado, segundo grado de primaria, le desahuciaron de la escuela. ¿Cómo desahuciar, profesor? Su profesora de aula, conjuntamente con la directora, determinaron que Tomás Alva Edison no debe seguir en ese colegio. Lo deben llevar a un colegio con chicos con necesidades especiales. ¿Por qué? Porque no rendía como los demás niños, tenía ciertas dificultades en el aprendizaje. Y por ahí consideraron que tenía que ir a otro colegio con chicos así un poco que tienen dificultad en el aprendizaje. Y un día, bueno, el tema es que su mamá trabajaba y no tenía papá, bueno, se separó de su papá, solamente vivía con su mamá. Y como no iba a las citaciones, un día pues ya la directora le mandó una carta firmado por la profesora y al niño Tomás le dice, esa carta lo vas a dar a tu mamá. Bueno, en la noche el niño le dice, mamá, mi profesora te manda esta carta. Entonces la mamá coge la carta, lo lee y se pone a llorar su mamá. Y el niño dice, mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué dice la carta? Porque todavía no sabía leer el niño. Y la mamá le dice, mira, hijo, esta carta dice que tú eres un niño espectacular, eres un niño muy excelente, pero en ese colegio tú ya no debes ir, porque tú eres más que todos los niños en ese colegio. A partir de la fecha yo voy a ser tu profesora, yo te voy a educar. Y Tomás Alva Edison cuenta de que su madre se encargó de educarlo, y sobre todo fue la lectura su herramienta número uno de Tomás Alva Edison. Bueno, terminó el colegio, seguramente sí con ciertas dificultades solamente para la certificación, pero su mamá se encargó de educarlo y con el tiempo fue un gran científico porque ese fue el que inventó la bombilla eléctrica. Gracias a él tenemos lo que tenemos en casita al foquito, no como ahora, pero ya con esa noción.
¿Saben cuántas veces fracasó en su intento Thomas Alva Edison? A ver, chicos, ¿ustedes cuántas veces han fracasado en algo y se han rendido? ¿Saben cuántas veces se equivocó? Digo, falló en su intento. ¿Tienen idea cuántas veces falló? Muchas veces, profesor, yo, incluyéndome yo, pero uno tiene que seguir. Así es. Y dice que Thomas Alva Edison fracasó 7,000 veces en su intento. 7,000 veces. Nosotros a veces intentamos 5, 10 veces, 15 veces, ya tiramos la toalla. El tema ahí, bueno, al menos yo saco una lección, el tema de la perseverancia. Hay que perseverar. En lo que uno quiere hay que perseverar hasta lograr la meta. Bueno, gran científico, y obviamente un día murió su mamá. Y cuando murió su mamá, cuando fue a ver su baúl donde guardaba sus cosas, encontró esa carta que su maestra lo mandó en primaria. Y ahí no decía que era por un niño excepcional, sino decía que era un niño que necesitaba necesidades especiales. Y ahí pudo comprender lo que hizo su madre con él. ¿Y en base a qué? En base a la lectura. Y obviamente, si no hubiera sido así, quizás no hubiéramos tenido un gran científico, ¿no? Entonces recuerden, chicos, la lectura sí o sí nos desarrolla la imaginación y la creatividad. El tema es que nosotros en el camino, en el proceso académico, y ustedes recordarán desde primaria, nuestros profesores siempre nos van castrando, nos van cortando nuestra creatividad, nuestra imaginación, nos lo van cortando. En el colegio, en casa, nuestros padres. Al final, terminamos siendo así como autómatas, ¿no? Sin creatividad. Todo vamos por imitación. Entonces, eso es importante que ustedes practiquen esto con sus hijos, si tuvieran hijos, hermanos, si tuvieran hermanos. Es importante eso. Otro aspecto importante de la lectura es enriquece el vocabulario y, en este caso, como expresión oral y escrita. Y si una persona que lee tiene un vocabulario amplio, vasto, profundo, una persona que no lee, su lenguaje, su léxico es corto, ¿sí? Obviamente, si tienes buen vocabulario, si tú lees, vas a poder expresarte en una conferencia, en un discurso, en una exposición, etcétera, etcétera. Ahora, no solamente en la forma oral, sino en la forma escrita. Si tú lees, vas a poder escribir. El que lee, escribe. Serán, profe, los escritores, los cuentistas, novelistas, ¿escriben porque es que tienen que escribir? No. El requisito número uno, los escritores dicen, todos los escritores, no escucha ningún escritor que haya dicho lo contrario. Los escritores siempre dicen que su pasión empezó por la lectura. Mismo Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa comenta en una entrevista que le hicieron que él, cuando estaba en el colegio, tercero o cuarto secundarias, le regalaron un libro él dice de Fedor Dostoyevsky, es un ruso. Dostoyevsky, un libro que se llama Los hermanos Karamazov. Se dice que cuando llegó a su casa, llegó eso de las 6 de la tarde, cogió el libro y se leyó toda la noche, hasta amanecer. Toda la noche. Y él dice, nunca más le volví a leer ese libro. Y le preguntan por qué. Porque él dice, quizás lo vuelvo a leer y ya no me guste como me gustó esa vez. Y yo quiero quedarme con esa imagen que me dejó ese libro y a partir de eso empecé a escribir. Entonces, y los escritores, chicos, su primer paso que dan es la lectura, o sea, tienen que tener gusto a la lectura. No hay ningún escritor que no lea. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Ayuda a comprender y mejorar el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Es obvio, ¿no? Una persona que lee, ejemplo, acá en clases, y ustedes me van a dar la razón, si no me dirán, profe, se equivoca usted. Y yo lo conozco por mi práctica, porque soy profesor, no soy profesor joven, ya tengo mis añitos que he caminado. Los alumnos que participan en clase, es más, esta clase virtual, son los que al menos leen. Si no, dígame lo contrario. No sé, salvo que tenga uno o dos alumnos como Kafka que leían pero no les gustaba hablar. De la gran mayoría de las personas, de los estudiantes que leen, participan. Eso es indubitable, un 90% puedo dar fe de eso. Puedo dar fe.
Pero al alumno que no le gusta leer ni le gusta participar, no le gusta hablar. Es decir, cuando una persona lee, facilita esto, nuestras relaciones interpersonales. Pasando mañana lunes, tu mamá te dice, a ver, hijo, hija, no tengo tiempo, te vas a pagar el autobús de la casa. ¿Te vas a dónde? A la municipalidad, pagas el autobús. ¿Qué vas a decir? Ahora, ¿qué digo? ¿A quién pregunto? ¿Qué hago? Obviamente, si lees, pues vas a preguntar sin dificultad de equivocarte a cualquier persona, dónde pago, qué hago, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la lectura te facilita la relación interpersonal. Pero si no leemos, no sabemos qué le digo, ni saludar podemos. Entonces, chicos, la importancia de la lectura, es importante este aspecto, es importante. Y la lectura, y la comprensión de lectura la van a tener en el colegio. Terminas el colegio, para que postules, ingresas a un centro superior, universidad, instituto, etcétera, lectura, comprensión de lectura te van a dar. Terminas tu carrera para que ingreses a un trabajo, comprensión de lectura lo vas a tener. O sea, toda la vida vamos a con comprensión de lectura. Correcto. Y si no tienes comprensión de lectura, pues ejemplo, ¿no? Vamos a poner que alguno de ustedes quiere ser abogado, ¿ya? Le llega un escrito, un abogado, pues un juez, por ejemplo, ¿no? Te va a llegar un expendio de este volumen. Lo que tienes que comprender la lectura que vas a tratar sobre todos los, digamos, los atestados que están en ese expediente, tienes que saber comprenderlo, entenderlo, porque si no, no tendría sentido. ¿Cómo va a ser justicia si no sabes, no comprendes lo que dice esos escritos? Entonces, por eso se incide bastante en lo que es comprensión de lectura, chicos. Bien, vamos a hablar el día de hoy de lo que es tema, idea principal y título, ¿sí? Estos temas que estamos abordando acá es importante que tú tengas en cuenta. ¿Por qué, profesor? Porque estoy seguro, casi seguro, el día que tú vas a postular a un centro superior, te van a preguntar esos, al menos esos dos temas, tema e idea principal, te lo van a preguntar en forma explícita o en forma implícita, literal o de tipo inferencial. Entonces tenemos que saber cómo identificar el tema, cómo identificar la idea principal en un texto, cómo hacemos para identificar el tema e idea principal. Aquí sí les voy a pedir su atención, chicos, ¿sí? Esta parte que les voy a pedir siempre su atención. No es difícil, tampoco es imposible, es sencillo, simplemente el tema es atender. Bien, vamos a partir por lo que es tema. Entonces, siempre recordemos que lo que aprendemos tenemos que vincularlo para qué nos sirve en la vida cotidiana. Y ese tema ya te dije, ¿para qué te va a servir? Para que ingreses a un centro superior. Cuando ingreses de un centro superior, para que encuentres un trabajo, igual te van a preguntar esto. Entonces, partimos por lo que es el tema. Dice, en primera instancia, analiza y responde a la siguiente interrogante. El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo, indudablemente, ¿no? Pregunta, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Respuesta tácita, el cuerpo deja de funcionar, simplemente. ¿Correcto? El cuerpo deja de funcionar. De la misma manera se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro de un texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión lectora. O sea, no tendría sentido. Se saca lo más importante, pierde toda noción el texto. Veamos el ejemplo. Dice, ¿cuál es la interrogante para hallar el tema dentro del texto? Para identificar el tema, chicos, hacemos esta pregunta. Esto no se olviden, por favor, ¿de qué trata el texto? Es decir, tú lees un texto que te lo han dejado y te preguntan, identifica el tema. Tú tienes que preguntarte, ¿leíste el texto? Y luego dices, ¿de qué trata ese texto que he leído? ¿De qué habla? Esa respuesta, que es una frase nominal, es el tema. Observen acá. Acá tenemos un texto, un párrafo, dice, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales
que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común sentido lúdico y alegre festividad. ¿De qué trata el texto que hemos leído? ¿Cuál es el tema, chicos? De la celebración de carnaval, profesor. Simplemente, ¿no? El carnaval en el Perú. Y fíjate acá, en el texto... Ay, Dios mío, ¿dónde estás, punterito? Ay, Dios, acá está. El tema es esto, el carnaval en el Perú. Es literalmente lo encontramos acá escrito. Ahora, si yo lo saco de ese párrafo, le saco el carnaval en el Perú, lo retiro, les pregunto, ¿tendría sentido del texto? No tenía sentido, ¿cierto? No tenía sentido. No. No, Pierde- profesor. Claro que pierde sentido. Ahora, recuerden que el tema, chicos, es una frase nominal. La profe, ¿qué es frase nominal? Frase nominal es determinante y sustantivo nada más. Ejemplo, el celular, el sistema digestivo, la contaminación ambiental, el sistema solar, la célula. Frases nominales así concretos, no son extensos. El tema, queridos chicos, no tiene verbo, no debe llevar verbo. Repito, el tema no debe llevar verbo. Ahorita lo vamos a ir comprendiendo esto a mayor cabalidad, ¿ya? A ver, vamos acá. Un voluntario que me ayude con esta lectura. ¿Quién me ayuda? ¿No quieren leer? A ver, Iselita Guamán, ayúdame, hija, con esa lectura. Y lo demás atendemos, ¿ya? Te escuchamos, hija. Estaba leyendo con mi audio apagado, profesor, Ok, disculpe. no te preocupes, no te preocupes. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de la naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la investigación de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 según Heródoto, o también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos Idías. Muy bien, gracias, hija. Gracias, Iselita. Bueno, ahí nos ha leído nuestra compañera. Aquí nos preguntan el tema. Voy a volver a leer uno más. Ojo, es bueno que ustedes lean no solamente una vez, sino dos hasta comprender el texto. El tema es comprender el texto. Dice acá, los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos y aedas. Bardos o aedas, sinónimo de poetas, ¿ya? Poetas. Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 años antes de Cristo, según Heródoto. Profe, ¿quién es Heródoto? Cultura general, chicos. Heródoto es padre de la historia. Ya, no se olviden, Heródoto es el padre de la historia. A ver, ¿quién es el padre de la matemática? Hay un teorema todavía en matemática. ¿Pitágoras, profesor? ¿Pitágoras? Muy bien, Pitágoras. Pitágoras es el padre de la matemática. Soy, Los teoremas. Seguro escucha los teoremas de Pitágoras, ¿no? Muy bien. Entonces, Heródoto es el padre de la historia. O también de los poemas de Hesíodo, pues un poeta, sobre la génesis del mundo y los reinos griegos, la teogonía y los trabajos Idías.
Pregunta, ¿cuál sería el tema? A ver, levanten sus manitos, me dicen tema, la A, la B, la C, la D. A ver, levanten sus manitos, chicos, vamos. Vamos practicando acá. Nos equivocamos, de eso se trata, de equivocarse, pero ya en horas serias, cuando nos toca enfrentar un examen de admisión, ahí sí no debemos equivocarnos. Aquí nos podemos equivocar. A ver, Nancy, ¿cuál es tu respuesta, hija? ¿La A, la B, la C, la D? La D, creo, profesor. La D de dado. Ya, Nancy, Mamani, Caja. Un ratito, Mamani. Nancy sí me participa. Muy bien, Nancy. Excelente, Nancy. Katy Koser. Tu respuesta, Katy. La letra B, profesor. B de bueno. Ya. Flor María. B, profesor. Tu apellido es Puanchi, ¿no? Sí, profesor. Puanchi Girón, Flor. Puanchi. Sí, profesor. Puanchi. A ver, Puanchi. Nayeli, a ver, tu respuesta. La B, profesor. Nayeli, la B. Ya. Yerico, tu respuesta. La D, profesor. La D, dado. Sí, profe. Ya. Miluska. La B, profesor. La B. Ya. Iselita. Profesor, la B. Ya, Iselita, la B. Bartolomé. La D. D de dado. Ya. Brian. Profesor, la B. La B, Brian. Diego. La B, profe. Muy bien, Diego. Y Ricardo. Tenemos con Ricardo. La B, profesor. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Está entre la B y la D. Ya, cierto. Ojo, vamos al texto. Dice acá, los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Ojo, acá nos habla de la mitología. Los relatos. Naturaleza oral. Obviamente habla de la mitología griega, ¿no? Respuesta, profe, relatos orales de la mitología griega. Claro que sí, relatos orales de la mitología griega. Ahí está el texto. Respuesta es la B. Profe, ¿por qué no la D? Los relatos orales de los griegos, pero ¿dónde está la parte de la mitología? El texto nos habla de la mitología y la D no contiene la palabra mitología, entonces por ahí siempre tengamos en cuenta. Chicos? Bien, ahí la respuesta es la B. Bien. A ver, con lo que respecta al título, chicos, el título siempre va a ser el mismo tema. Casi siempre. Fíjense acá, dice una visión particular. El texto también está formado como igual que el tema, con una frase nominal, ¿no? Acá tenemos un texto que dice así: los elefantes de Kenia viajan en grupos hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunas suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a compañeros del mismo grupo por el aroma del resto de la orina. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse. También pueden recordar dónde estuvieron en ciertos momentos. Tema. ¿De qué trata el texto? Simplemente los elefantes de Kenia, ¿no? Bien. Vamos ahora con la idea principal. Bien. Cuando hablamos de idea principal, chicos, hay que tener en cuenta, observen este tema. Dice, en primera instancia, Annalise responde la siguiente pregunta o interrogante, ¿no? ¿Qué sucedería si se retira el chavo del programa, el chavo del 8, ¿no? No tenía sentido porque es la figura principal. Sí recuerdan ese chavito, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Si lo sacamos al chavo del 8 de ese programa, ¿tendría sentido el programa? No, profesor. No, Se trata de...
Claro, Él es el Sí, protagonista. profe. él es el protagonista, claro, es el protagonista. Pierde sentido la serie, etcétera, ¿no? De la misma manera se entiende como idea principal aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Vamos acá. Aquí sí, chicos, lo que están pensando que los chanchos vuelan, presten atención a esa parte. Vamos acá. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Primer paso, identifica el tema. No te olvides, para identificar la idea principal, lo que tenemos que hacer primero es identificar el tema. Ya, chicos, no se olviden, primero identificamos el tema. Y ya sabes cómo identificas el tema, preguntando, te preguntas, lees el texto y te preguntas, ¿de qué trata el texto que he leído? ¿No? Vamos a suponer que el texto que he leído habla de la tuberculosis, así como frase nominal, la tuberculosis. Ya, como ejemplo es eso. Una vez que tienes el tema, nos toca identificar la idea principal. ¿Y cómo identificamos la idea principal? Con la pregunta, ¿qué se dice del tema? En este caso, ¿qué se dice de la tuberculosis? En este caso podemos decir, ha causado muchas muertes en el mundo. Repito, voy a repetir ya. Para identificar la idea principal, primer paso es identificar el tema. ¿Cómo identificamos al tema? Preguntando. ¿Cuál es la pregunta después de haber leído el texto? ¿De qué trata el texto? Respuesta es el tema. Repito, debe ser una frase nominal. La tuberculosis, la célula, el sistema urinario, etcétera, etcétera. Tienes ya tu tema. Luego, para saber la idea principal, te preguntas, ¿y qué dice del tema? O sea, en este caso, como ya sé el tema, digo, ¿qué dice de la tuberculosis? Dice que ha causado muchas muertes en el mundo. Ahora, acá dice un pequeño acápite en la parte inferior. Recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo. Ojo, acá dice que en la idea principal sí encontramos un verbo. Ya, no se olviden, encontramos un verbo que puede afirmar o negar la idea. En ese caso, ¿cuál es el verbo en la idea principal? Esto ya está, es el verbo. Ha causado. Es el verbo. ¿Sí? Vamos a ver con el ejemplo. A ver, una voluntaria que me ayude o voluntario que me ayude con esa lectura. A ver, Katy Koserwaman, ayúdame, hija, con esa lectura. El origen de la música en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían, al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros de trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Gracias, hija. Gracias, Katy. Ahí nuestra compañera ha leído. Voy a hacer una lectura más. Por favor, no vamos a las preguntas, sino vamos primero al primer paso, el tema. Vamos a identificar cuál es el tema, ¿ya? Dice acá, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo eso se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Ahí nomás. ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto, chicos? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿quién me ayuda? Levántenme su manito los que quieren participar. El tema no está escrito ahí.
¿Cuál será el tema? A ver, Katy, ¿cuál crees que es el tema? ¿Cómo se crearon los sonidos de la música del origen? A ver, en pocas palabras, hija, poquito nomás. El origen de la música. Ya, Katy, gracias. Y Érico, ¿cuál crees el tema? La letra B. Ah, no, todavía, hijo, es idea principal, solo el tema nomás. Pregunto el tema. ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Frase nominal. 3, 4 palabritas, 5 palabritas. Nancy, para ti, ¿cuál crees el tema? El origen de la música. Ya, Nancy Mamani, gracias. Diego, para ti, ¿cuál será el tema? El origen de la música, profesor. Bien. Y Celita, para ti. Profesor, es el origen de la música que está basado en sonidos de la naturaleza. Ya, bien. Ahí no es para ganar tiempo, ya, chicos. El tema ya me dijeron. El tema simplemente es el origen de la música. ¿De qué trata el texto? Del origen de la música. Todo el texto habla del origen de la música, ¿cierto? ¿Ah? Fíjese, dice ahí está el murmullo en las aguas, los gritos de los animales, de la madera, los sonidos se producían con 6 chozas, hace aprensión los instrumentos de percusión como los tambores, etc. Tema es el origen de la música, muy bien. Ahora, recuerden, chicos, que hemos visto acá, si mi tema es la tuberculosis, en la idea principal también debe aparecer escrito el tema, debe aparecer. Correcto, debe aparecer escrito. Entonces, observen acá. ¿En cuál de las, fíjense, en la A, los sonidos de percusión, dice, es decir, nuestra idea principal debe aparecer origen de la música. ¿La A podrá ser respuesta? ¿Sí o no? No, profesor. No, profesor. No, descartado la A. No, profesor. ¿La B puede ser respuesta? Sí, profesor. Puede ser respuesta. ¿La C puede ser respuesta? Puede ser por la palabra música. Puede ser, Por la profesor. música, ya. ¿La D podrá ser respuesta? No. No. No, profesor. ¿Con cuál nos quedamos? Profesor. ¿La B o la C? Con la B. Con B, profesor. Con la B, profesor. La B, profesor. Con la B. Fíjese, está el origen de la música. Ya, si nos temas el origen de la música, ¿qué dice del origen de la música? Que se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Está en los sonidos de la naturaleza. Ahí está la idea principal. Al inicio del texto. Ahí está la idea principal. ¿Sí, chicos? Bien, ahí vamos viendo. No se olviden esa partecita, por favor. Profe, ¿y verbo? Sí, acá está el verbo está. Y acá se relaciona. Este es el verbo. Bien. A ver, ¿quién me ayuda con esa lectura? Una voluntaria, un voluntario. ¿Quién me ayuda? Vamos, chicos. Vamos a leer. A ver, Brian, ayúdame, hijo. Brian, tú mismo eres, Brian. Texto 1. Según cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios, según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite del periodo Cretácico y la era terciaria hace unos 65 millones de años han favorecido la hipótesis de que tal impacto podría haber
desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, gracias, Brian. Gracias, hijo. Muy bien, ahí vuestro compañero ha leído. Vamos a hacer una lectura más. Ojo, recuerden, la técnica de lectura, ¿no? Primero, lectura rápida, como ha hecho vuestro compañero. Segundo, ver qué nos pregunta. Acá nos preguntan el tema. Eso nos preguntan. Una vez que sabemos que lo que nos preguntan, vamos a leer una vez más. Dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican del impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria hace unos 65 millones de años han favorecido la hipótesis que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. A ver, sin ver la pregunta, ¿de qué trata el texto? 2 palabritas. Sobre la era de los dinosaurios. Ya, Sobre la extinción de los dinosaurios. ya. Sobre extinciones, profesor. ¿Sobre qué, hija? ¿La extinción? Sí, profesor. Ya. Si se damos cuenta, chicos, el texto habla sobre todo de los dinosaurios. Dinosaurios por aquí, dinosaurios por acá. ¿Hay más dinosaurios? Al último, los dinosaurios. Todo habla de los dinosaurios. ¿Correcto? Acá están los dinosaurios por allá. Etcétera, etcétera. El tema de los dinosaurios. A ver, vamos ahora a ver las alternativas. ¿La A puede ser respuesta o no? No, profesor. No, Pero habla de los dinosaurios. Puede ser. La B puede ser. La C puede ser. La D habla de tiranosaurios. No, profesor. Descartado. Impacto de un cometa. ¿Puede ser? No. No, profesor. No. No. Puedes. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la A, la B o la C? Tema. ¿Cuál es el tema? Levanten su manito. Profesor. Levanten, La D, profesor. levanten su manito ya para tomarle su punto, su notita. A ver, Nancy. La D, profesor. Acá Nancy. estoy. La D. La D. La C. A ver. Vamos en orden, ya, chicos. C. Yo voy llamando por su nombre y usted me dice, profe, tal mi respuesta. Nancy Mamani, tu respuesta. Nancy. La A creo, profesor, porque aunque la C La A. también. Ya, y Nancy. Diego, para ti, ¿cuál es? La C, profesor. Ya. Miluska Macedo, para ti. La C, profesor. Macedo, Miluska. Ya, Miluska. Nayeli Vila. La C, profesor. Ya. Brian. Profesor, creo que es la C. Ya, Brian. Iselita. Profesor, la C. Ya, Katy. La C, profesor. Bartolomé Fernández. La A. Ya, Ricardo González. La C, profesor. Ya, Milagros Romero. La C, profesor. Romero Rodríguez, ¿no? Sí. Bien, a ver, vamos acá. La A. Historia de los dinosaurios. Ojo acá, dice, fíjense, polémica acerca de la extinción. Acá no hay historia de los dinosaurios, no hay en el texto. La B, característica morfológica de los dinosaurios, tampoco, no dice que fueron altos,
¿Tenían alas o no tenían alas? La respuesta es la C, teorías acerca de la extinción. ¿Sí? Está claro, chicos, extinción de los dinosaurios, ¿cierto? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, es el tema. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? Un voluntario, levanten la manito. ¿Quién me ayuda? A ver, Brian me va a ayudar. Texto 2. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América de, de raigame africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunía a los negros y lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extinción, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos, el parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos 18-19. 18 y 19 un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. Gracias, Brian. Gracias, hijo. Muy bien. Ahí le gusto, compañero. Vamos a ver qué nos preguntan. Idea principal nos preguntan acá. A ver, una lectura más, ¿ya? Idea principal. Ya saben, para idea principal primero identificamos el tema. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. De raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII-XIX un lugar de baile distintos pueblos en Hispanoamérica. A ver, chicos, sin avanzar, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿Todo el texto de qué habla? Levanten su manito para ir tomando su participación. Levanten su mano. Si nos equivocamos, pues ahí aprendemos. Vamos, Katy, tu respuesta, hija. ¿Se trata de música, profesor? Ya, música, dice. Ya, Nancy, Nancy, para ti. La música de los, ¿cómo se llama este? Tango, creo que de las músicas. Ya, tango, dice. Nayeli, para ti. La música, profesor. La música, ya. ¿Alguien más? Iselita, para ti, ¿cuál es el tema? Profesor, se trata de la música. Ya. Gloria Hurtado León. Se trata de la música, profesor. Ya. A ver, pero cuando hablamos de música, lo único dice se amplía a músicas. Bueno, eso es lo que encuentro acá yo. Músicas. Y cuando hablamos de músicas es muy genérico.
Y si vamos a alternativas, no hay músicas. No es música. El tema no es música. Todo el texto no habla de música. Miluska, ¿de qué trata el texto? Miluska, ayúdame, Miluska. Una sola palabrita. Esta tranca no creo, ¿ah? Voy a leer una vez más, ¿ya? Recuerden que el tema en torno a eso gira todo el texto en función al tema. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. De raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quiere decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX un lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica. Ahí está más fácil, ¿no? Tema, ¿de qué habla el texto? Todo el texto, ¿de qué trata? Lenguas africanas, Lenguas negros. negros. Lenguas. Ay, no. Origen africano, profesor. Ya. Hombre que trafica con negro. Ya. Nos vamos a ir con las alternativas. Yo pensaba que le iban a tincar acá en el mismo sin texto. Vamos a ir a las alternativas. Ya recuerden que nos preguntan idea principal. Y ahí debe estar el tema. En la idea principal debe estar el tema. No me den la respuesta de idea principal, solamente del tema. Del tema. Ahí les ayudo, con el tema les ayudo ahí. Hasta en 3 alternativas está el tema, en 3 alternativas. En 3 alternativas se repite la palabra. La B. No. La D, No, profesor. La D, profesor. D. Chicos, no le estoy preguntando cuál es la respuesta, le estoy diciendo el tema. En 3 alternativas que están viendo, se repite el tema. Quiero saber cuál es el tema. No idea Tango principal. es un fenómeno histórico. Sobre el tango, profesor. Claro, Tango, el tema, profesor. chicos, el tema es el tango. Esto es el tema. De tango viene el término tangomao. Y tango proviene del término tambor. Correcto. Entonces el tema es el tango. Eso sí tenemos que entenderlo bien, porque todo el texto, si tú entiendes el texto, habla del tango. Tango al inicio, que es un fenómeno histórico que de España vino a América, de origen africano, que lo trajeron por comercio a América, y luego vinieron acá a América, y el término tangomao es un africanismo que quiere decir hombre que trafica con negros, y acá dice, ¿no? El lugar donde se reunían, acá dice, ¿no? Se llama tangos. Ay, ¿dónde estás? Dios mío, tengo este problema con acá. Se llama tangos, acá, a los sitios en la población se reunía para bailar y cantar. Y de ahí vendría también el término de tangos con el término tambor. Entonces, ahí no podemos fallar, chicos. Porque todo el texto habla de tango. Ahora, la A puede ser respuesta porque tiene la palabra tango. La B, no. Porque habla de tambor. Y esa es una derivación. La C, tango, puede ser respuesta.
La D también puede ser respuesta. ¿Con cuál nos quedamos? Idea principal ahora. La La C, A. profe. profesor. La C dice. A ver, vamos, chicos. Respuesta de la La idea D, principal. profesor. Dice. La D, profesor. Ojo acá. La respuesta es la D. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Tango es un fenómeno histórico. El texto nos dice que es un fenómeno histórico porque surgió en África, luego llegó a España y de España llegó a América. Correcto. Y es más, dice acá, tango es una palabra cuyo origen responde a un mismo fenómeno histórico. Tango es un fenómeno de carácter histórico. ¿Correcto? Bien, chicos, siempre hay que ir practicando esto, tienen su texto, estos temas. Más adelante vamos a ir desarrollando más ejercicios de lo que es comprensión y lectura. Gracias, queridos muchachos, señoritas jóvenes, que tengan una bonita semana. Ya nos encontramos la próxima clase en otra sesión más. Bonita tarde, bonita noche. Profesor. Felicidades con Gracias, ustedes. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades a todos, chicos. Cuídense, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Saludos a todos.